Un mundo deportivo es un mundo unido. Únete ahora a la vida deportiva con Dani Delgado. Saludos para toda mi gente en la vida deportiva con Dani Delgado. Hoy voy a llevar a cabo un perfil de lo que tiene que ver con el béisbol. Pero fíjese que hay tantas y tantas contradicciones. Y me refiero a la cantidad de personas que escriben sobre historia, y en este caso especialmente a la historia del béisbol cubano. ¿Y por qué digo esto? Porque estaba buscando desde hace tiempo, que me acuerdo todavía, que yo creo que fue el primer podcast que yo hice, o el segundo, estamos hablando un par de años atrás, de la pregunta de quién fue el primer pelotero latino en jugar en las grandes ligas. Y cuando digo pelotero latino, pues me refiero a todas las naciones latinas que tienen peloteros en las grandes ligas. Y las contradicciones son porque cada cual escribe lo que cree, lo que piensa o lo que le dijeron. Entonces, ha habido una controversia y yo le dije a ustedes, me acuerdo para ese entonces, que yo iba a buscar la forma de llegar al fondo de este problema para saber con exactitud quién fue el primer pelotero latino que llegó a las grandes ligas, de dónde vino. Bueno, se me ha hecho imposible por el sentido de que he hablado con muchas personas cubanas, ya personas de 50, 60, 70 años, y me dan diferentes versiones. Ahora, pienso yo, ¿por qué me darán diferentes versiones? ¿Será porque ellos quieren hablar de su pelotero favorito de ese entonces? ¿O porque escucharon de sus abuelos, de sus padres o personas mayores que ellos? Fulano de tal fue el primer pelotero nativo de un país hispano, jugar en las mayores. Entonces yo no he estado conforme con nada de eso, porque sinceramente no me están diciendo nada y están creando una duda. Entonces, digo yo, ¿a quién le voy a creer? Ahora mismo escriben. Hay una joven aquí, Gretchen Sánchez, que escribió un particular hablando del primer pelotero cubano que jugó en las mayores. Bueno, ya eso es un tema un poco más diferente, pero el problema no es ese, es que el tema es diferente. Porque yo estoy buscando la respuesta al primer pelotero latino, sea de donde sea. Ella escribe que el primer pelotero cubano en jugar en grandes ligas fue Yulieski Gurriel, quien jugó 8 temporadas consecutivas en Estados Unidos. Ahora bien, antes de él, José Canseco se había convertido en el primer cubano en lograr 40 jonrones y 40 bases robadas en una temporada, que eso fue en 1988. Además, Bárbaro Garvey, el primer antillano en vestir un uniforme de Grandes Ligas después de escapar, de unas series. Esto no tiene que ver nada con lo que yo busco. Primero porque Yulieski Gurriel no fue el primer jugador latino que jugó en Estados Unidos. Porque si vamos a hablar de la época de 1800, entonces vamos a mencionar a Esteban Bellán. Hay quien escribe que Esteban Bellán, acá lo apodaban Steve, es el padre del béisbol cubano, porque Bellán está considerado el padre del béisbol cubano y fue el primer latino en la Liga Profesional de Béisbol de Estados Unidos. Bueno, porque el béisbol es el deporte nacional en Cuba, desde luego. Y el cubano, Esteban Enrique Bellán, primer jugador latinoamericano en el béisbol profesional estadounidense, se formó como atleta en Estados Unidos, pero fundó en Cuba un club histórico, el Club La Habana. Este juego comenzó a desarrollarse en el occidente de la isla. Hablamos específicamente de La Habana y Matanzas, y su práctica provenía de Estados Unidos, y se cree que surgió en Nueva York y que lo introdujeron paulatinamente en Cuba los primeros americanos. La Liga Cubana del Béisbol se fundó en el 1878, tan solo unos años después del nacimiento de la Liga Nacional de los Estados Unidos, y los 3 primeros equipos creados en la isla cubana fueron La Habana, Matanzas y Almendares. Esteban jugó en el más duro de ellos, pero no menciona cuál era el más duro de ellos.
Nació en La Habana el 1 de octubre de 1849 y provenía de una familia adinerada, padre irlandés y madre cubana. Se dice en su historia que fue enviado a estudiar a los Estados Unidos con su hermano en el año 1863. Esteban llegó a la segunda división del St. John's College con 14 años y 3 más tarde se graduaba como estudiante de honor, además de destacar por sus notas académicas y su comportamiento. Comenzaba a ser relevante su destreza en el béisbol. Bellán pasó a formar parte en el 1867 del equipo del Leeds Rose Hill de la primera división o Universidad de Fordham. Este grupo había sido protagonista un año antes del histórico primer juego universitario de béisbol con 9 hombres por equipo. En el Rose Hill, Bellán comenzó a jugar como receptor y bateador inicial. En uno de los juegos se dice que fue reclutado por un árbitro para que ingresara al Club Uniones de Morrisania en el Bronx para el año 1868. La entrada de Esteban Bellán a las Grandes Ligas. En la temporada siguiente, 1869, Bellán comenzó a jugar en el Unions de Lansingburg como tercera base y este equipo, para 1871, asume el nombre de Troy Haymakers y con otros clubes de Nueva York comienzan a jugar a lo grande. El béisbol en Estados Unidos había alcanzado gran relevancia en el 1871. Se creó la National Association of Professional Baseball Players, que ha sido considerada como la primera liga deportiva profesional y que definió las reglas del juego para todos. El llamado Steel Pie cubano era una especie de ser mítico que volaba en el diamante. Steve, como le llamaba la prensa neoyorquina, jugaba la tercera base con una elegancia y destreza tremendas. Ahora bien, en la era del béisbol sin guante atrapaba las mejores líneas y destacaba por ser un lanzador preciso a otras bases. Esteban Bellán estaba dentro del campo y sin saberlo hacía historia, convirtiéndose en el primer latinoamericano que jugaba para el béisbol profesional estadounidense. Después viene el regreso a Cuba. En el año 1872, Bellán pasa a jugar con el New York Mutuals, pero en el 1874 decide regresar a Cuba, siendo por aquel entonces ciudadano americano, solicita su pasaporte y viaja a la isla. El béisbol se estaba convirtiendo en algo más que un juego para los cubanos. El gobierno español lo tenía incluso mal visto porque era un espacio de reunión de hombres con ideales de insurrección. El estratega tras la victoria del Club Habana, en el que se considera primer juego de béisbol cubano, fue sin dudas Esteban Bellán. Entró al recién formado club para actuar como jugador y como gerente. Puso toda su experiencia en aquel primer juego oficial del 27 de diciembre de 1874 en el Palmar del Junco. Tanto fue así que la victoria del Club Habana sobre Matanzas fue apabullante, 51 carreras contra 9 de su rival. En realidad no tuvo competencia a su altura hasta 1878, cuando otros 2 cubanos, los hermanos Teodoro y Carlos de Saldo, que también habían asistido a Fordham Prep, fundaron el Club Almendares. Ahora, el Club Habana era la leña roja, tarda, pero llega. La historia de rivalidad entre Almendares y La Habana comenzó con el primer campeonato cubano de béisbol el 29 de diciembre de 1878 y ganó el Club de La Habana. Se distinguían por usar el color rojo y su logro era un león, por la fiereza con que jugaban. Un juego de campeonato entre Habana y Almendares contó también con la asistencia de más de 600 fanáticos, o debo decir 6.000 fanáticos, y se repetía una y otra vez la presencia desbordante de público, al punto que la pelota cubana comenzó a ser un problema serio para el gobierno español. Bueno, Esteban jugó y administró el Club de Béisbol Habana hasta 1886, dejó algunos datos estadísticos para ser recordado como atleta y como capitán. Se alejó de la vida pública ese año y no se supo más de él. Murió en Cuba el 8 de agosto de 1932. Para que ustedes vean,
Esta persona, Gretchen Sánchez, lo constituye como el primer jugador latino en ingresar a las mayores. Pero hay otra historia que cuenta lo contrario. Una cosa es el primer cubano en ingresar a las mayores y otra es el primer latino, como ya estaba explicando anteriormente. Muy bien, vamos a hablar ahora del caso de otro latino. Esta es la historia del país de Luis Castro, el primer latino en las grandes ligas. Muy buena pregunta. Escribió John Capela este especial. Ya es otro escritor y todavía faltan más. Luis Castro, una figura enigmática, diríamos que como un mito, ¿no? Si lo podemos poner de esta forma. Casi que un personaje de ficción que ha puesto a más de uno a investigar sobre su vida y sus orígenes, de que se dice que hizo su debut en la Gran Carpa el 23 de abril del año 1902, jugando para los Atléticos de Filadelfia. La historia de Luis Castro comienza por su final y se ha podido reconstruir gracias a investigaciones que fueron realizadas, entre otros por el gran historiador venezolano Juan Vene, un sabio del deporte de los bates y las manillas, que se dio a la tarea de seguir la pista al compatriota, que era para sorpresa de los colombianos. No es oriundo del Caribe colombiano. Su ciudad de origen sería entonces Medellín. Bueno, estoy de acuerdo a este informe. Ahora, el acta de defunción del amigo Castro indica que falleció en el estado de Nueva York el 24 de septiembre de 1941 y que sus restos se encontraban sepultados en el cementerio Mount St. Mary en Flushing, New York. Más concretamente en la división 10, la fila número 9, número 18, y su tumba no tiene siquiera una placa que consigue su nombre, ya que para darle tintes más dramáticos al misterio, colocaron en la tumba la placa correspondiente al finado William J. Walters. Muy bien, la razón para esto fue que Luis Castro murió bastante escaso de recursos económicos y las reglas de los cementerios de Nueva York establecían que al transcurrir 20 años de no haber cumplido con la cuota anual de mantenimiento, el cementerio adquiere todos los derechos sobre la parcela y el cuerpo por concepto de abandono. Así las cosas, la placa que pudiera haber tenido la tumba de Castro fue retirada para dar paso a la del difunto Walters, que muy probablemente fue enterrado sobre los restos del ilustre compatriota. Sigamos haciendo esta especie de conteo regresivo sobre la enigmática vida, obra, los milagros y la muerte de Luis Castro, y tenemos entonces que sus servicios fúnebres fueron hechos por el Queen Fogarty Funeral Home, que funciona en la ciudad de Nueva York desde el año 1896, y el estado de Nueva York le asignó el número 19278 en su acta de defunción. Castro fue jugador, fue dirigente con varios equipos de las ligas menores y en los años 30 puso el censo como ocupación jugador de béisbol cuando llenó el censo. Sin embargo, su certificado, el certificado de función estoy hablando, indica que trabajaba como bartender y que recibió sus últimos días en Nueva York junto a su esposa Margaret hasta que murió a la edad de 64 años. Presuntamente dice que murió de enfermedad de malaria. En el censo del año, diríamos 1910, yendo bien atrás a esta historia, de Georgia, aparece el nombre de la esposa de Castro. Hay constancia también sobre el hecho de que Luis Castro parece haberse unido a la Asociación de Jugadores Profesionales del Béisbol de América en el año 1937, es decir, 4 años antes de su fallecimiento, y que recibió por esta afiliación un cheque de esa organización hasta que le llegó la hora de su muerte. Bueno, aparte de eso,
Es de anotar que el registro de la muerte de Castro dice que nació en los Estados Unidos, pero el censo de 1910 de Georgia da su lugar de nacimiento como Medellín, Colombia. De acuerdo a los correos electrónicos que son intercambiados entre miembros del Salón de la Fama en Cooperstown, Nueva York, y miembros del Comité de Sauer, biográfico del 2001, se tiene evidencia de un jugador de béisbol llamado Luis Castro, que nació en noviembre 25 de 1876 en los Estados Unidos, trabajó en un salón, se casó con una mujer llamada Margaret y vivió en Flushing, Nueva York. Se dice también que su padre fue Néstor Castro y su madre Agnes Vázquez, ambos nacidos en América del Sur, y que murió a la edad de 64 años el 24 de septiembre de 1941 en el Hospital Estatal de Manhattan en Rhode Island. Información bastante completa, pero la cual plantea una duda inmensa. Nació en noviembre de 1925, noviembre 25 de 1876 en los Estados Unidos, o sea, que no era colombiano, pero no se desilusionen porque ya ahora viene lo bueno. La pesquisa de los investigadores correctamente y concretamente del señor Nick Martínez, reproducida por el periodista Leonte Landino y basadas en los datos del gran Juan Benet y en los archivos del Manhattan College, lugar en donde estudió Castro, muestran un documento que puede ser considerado como la prueba reina de que nuestro amigo Castro era paisa. Bueno, también puede ser, porque Cartagena llegó al béisbol de 1897. Ahora, se trata del registro del barco donde se da cuenta de que el jovencito Néstor Luis Castro llegó a Estados Unidos en el 1885 junto a su padre Néstor, provenientes del puerto colombiano de Aspinwall, puerto que hoy en día es conocido como Colón, Panamá. Allí aparecen los nombres de Néstor Castro, de 50 años, de profesión banquero, y su hijo Néstor Luis, de solamente 8 años. En dicha documentación se informó que Luis Castro nació en Colombia. No se señala la ciudad de origen, pero los documentos del Manhattan College, donde estudió y jugó por 5 años, indican que su familia estaba residenciada en Medellín, Colombia, por lo que, bueno, se deduce que es esta la ciudad de nacimiento, y ya en los Estados Unidos, para recibir beneficios del Estado, Castro se hizo pasar por un norteamericano y cambió su nombre de Luis a Luis o a Lu. Entonces, tenemos que Castro nació en Colombia, 1867, comenzó a jugar béisbol cuando tenía 17 años en el colegio de Manhattan durante 3 años, razón por la cual hablaba el idioma inglés a la perfección. Luego estuvo en Utica en el 1898 y Atlantic City en el 1900 y en la Liga del Estado de Connecticut en el 1901. En el año 1902 fue firmado por el equipo atlético de Filadelfia de la Liga Americana como segunda base, aunque fue tabulado como un utility player en la edición de 1903 de la guía oficial Rich de la Liga Americana. Su descubridor fue el dirigente y dueño del club Connie Max, quien lo despidió rápidamente por ser mal pelotero, o no por mal pelotero, debo decir, por el fuerte temperamento que él tenía. Castro alcanzó a jugar 42 partidos, bateó para promedio de 2.45, con un jonrón, 15 impulsadas. Luego pasó a las ligas menores, donde estuvo por varias temporadas. Bueno, el gran Luis era un poco fantasioso, imaginativo y hasta embustero. Se dice que Castro pregonaba entre sus compañeros que él era sobrino del general Cipriano Castro, presidente venezolano de la época. En otras oportunidades, como se le olvidaba, y decía que era primo e incluso hasta hijo, como que también era armador de gallos. Y él mismo se hacía llamar el presidente de Venezuela
por lo que los jugadores, entre otros apodos, le pusieron Judd, o sea, el conde. Bueno, de una personalidad extrovertida, constantemente fue calificado por los cronistas de ese entonces como el payaso del equipo, y los recortes de prensa de la época dan cuenta que el 25 de agosto de 1907 el Atlanta Journal-Constitution publicó: "Es el comediante de la liga". Son famosas las miles de historias que cuenta sobre sus escapes. Muchas de estas parecen ser verdad y de no serlo, pues al menos son divertidas. Colombia está en mora de hacerle un reconocimiento, pero por lo pronto, pues, dicen, nosotros dejamos constancia escrita de su inmenso legado. Hoy por hoy su nombre tiene un lugar destacado en el Salón de la Fama del Manhattan College, lo que ya es un buen comienzo. Bueno, sin embargo, este honor no está exento también de polémica, porque hay otras investigaciones que dan cuenta de un jugador nacido en La Habana llamado Chick Pedros, o Charles Pedros, que consumió 6 turnos al bate para el equipo de Chicago Orphans, que después se convirtieron en los Cubs de Chicago, entre el 21 y el 22 de agosto de 1902, sin conectar de imparable en 2 juegos oficiales. Bueno, este señor Pedros había nacido en La Habana el 27 de octubre de 1869 y murió el 6 de agosto de 1927 en Chicago. Sus restos estarían en el Montrose Cemetery en Chicago, Illinois. Otra corriente le otorga este privilegio a Esteban Steve Bellán, el que mencioné antes, jugador nacido el 1 de octubre de 1849 en Cuba y que murió el 8 de agosto de 1932 en La Habana, quien era para muchos el verdadero primer beisbolista de origen latinoamericano en jugar en las grandes ligas en Estados Unidos. Había debutado en mayo de 1871 jugando hasta el 9 de junio de 1873 para los equipos Troy Haymakers y New York Mutuals en la Asociación Nacional de Jugadores Profesionales en Estados Unidos, o simplemente conocida como National Association, el primer circuito profesional de la historia. Bellán inició su carrera como beisbolista en la Universidad de Fordham y en 3 temporadas jugó 60 juegos, bateando para promedio de 2.52, anotando 52 carreras. Luis Castro con Mañita se ganó un lugar en la historia del deporte más importante de los Estados Unidos como el primer hispano, o el segundo o el tercero, que llegó a jugar pelota en grandes ligas. Aquí tienen ustedes una idea. O fue el primero, fue el segundo, o fue el tercero. En el caso de Bellán, pues adjudican que Bellán no fue el primer latinoamericano, porque él sí jugó, claro, era latino, con estos colegios, pero que estos colegios no estaban conocidos, como que participaban en lo que llamaban béisbol de grandes ligas. Entonces, esto va a continuar hasta sabrá Dios cuándo, y nunca se va a saber la verdad. Porque ¿quién está hablando la verdad en estos artículos? Mencioné esta periodista, mencioné este otro periodista, pero hay 2 o 3 más que cuentan una vida diferente. Inclusive hay otro que estaba hablando de Luis Castro, quien llegó de Colombia, entonces que era un tipo listo, que acá él cambió su nombre, cambió papeles para recibir ayuda del gobierno y para poder acomodarse, ¿verdad? Y conseguir dónde vivir. Entonces, sí hablan que era muy bueno en el béisbol y que entusiasmó a la fanaticada norteamericana. Hay tantas cosas que se escriben, anécdotas. Como digo, no sé a quién creer, honestamente. Ha existido esto por tantos y tantos y tantos años, esta contienda de quién fue el primer latinoamericano. Hay periodistas. Bueno, yo los llamo periodistas porque puede ser que sean periodistas de verdad, o puede ser que simplemente escriben artículos en los medios sociales con este asunto del primer latinoamericano en jugar en las mayores. Pero me da la impresión a mí, por lo que he analizado, por mucho tiempo, de que ellos no saben de lo que están hablando ni lo que están escribiendo. O sea, hasta el momento no ha habido una fuente completa que tenga la información exacta.
Por algunas razones será, ¿verdad? Porque como esto sucedió hace tantos y tantos años, es muy difícil a lo mejor. Pero siempre hay el fanatismo, como dije anteriormente, de que viene alguien y escribe de tal pelotero porque ese es su pelotero favorito en el béisbol, o fue todo el tiempo su pelotero favorito, o el pelotero favorito de su papá, de su mamá, de su tío, de su tía. Pero no es así, esa no es la verdadera razón por la cual se debe escribir. Hay que escribir las cosas como son. Y si uno no tiene el entendimiento exactamente de cómo pasó tal suceso, no debe estar inventando y escribir cosas absurdas que no pasaron. Pero desgraciadamente, lamentablemente, esto sigue sucediendo. Y me estoy hablando de este caso porque es uno de los casos que más problemas ha dado o me ha dado a mí, honestamente, buscar quién tiene la razón, porque, claro, son cosas que sucedieron que yo no había nacido, ¿entiendes? Y entonces, hace tantos y tantos años atrás, pero muchos años atrás, para ser más correcto, estoy hablando de tal vez algunos 35 o 40 años atrás, que comenzó a interesarme este tema porque una vez lo que llamamos una juntilla, una reunión, ¿verdad?, de chamacos y gente de edad, se hablaban estas cosas. Y esto me interesó a mí, ¿entiendes? Porque como ya yo sabía la historia del primer boricua en jugar a las mayores, pues pensé quién era el primer pelotero latino en jugar a las mayores. Pero hasta el momento como que no he tenido es la satisfacción de tener esa información correcta. Se lo debo a muchas personas que escriben y me he dado de cuenta que parece que no saben lo que están escribiendo. Ellos no saben. Pero hoy en día en los medios sociales cada cual escribe y pone noticias factulas y así por el estilo. Ahora bien, de que sí ha existido la controversia de que el primer latinoamericano en jugar a las mayores era colombiano o era cubano. Claro está, nunca se mencionó, de hecho, la historia no menciona el primer pelotero de Puerto Rico, o menciona el primer pelotero de Puerto Rico a jugar a las mayores, pero no dice en ningún momento que fue el primer latinoamericano. Y eso yo lo entiendo porque la historia lo dice así. En eso, en mi país, hay gente dedicada conscientemente a estos temas y cuando le ponen una información, pues es correcta, ¿entiendes? Hay un colega de la prensa, Bruno, en Puerto Rico. Este hombre es una maravilla escribiendo cosas de antaño. De alguna forma, él, aparte del interés que muestra, tiene conocimiento de las cosas que son verídicas. Y cuando él monta un artículo, ahora en las redes sociales, que antes no lo había, todo el mundo le creía. ¿Por qué? Porque después se corroboraba lo que él hablaba. Y exactamente era cierto. Pero en este caso de los cubanos y los colombianos, no llegamos todavía a ningún lado. Sinceramente no llegamos. Cada cual dice que no, que fue cubano, que el otro es colombiano. Pero ¿cuántos cubanos se mencionan como primeros cubanos en llegar a las grandes ligas? Y ahora mismo, cuando yo estaba revisando este artículo y hablando de Bellán, saltó a relucir un video de que había otro jugador antes que Bellán, que fue el primer cubano que entró a las grandes ligas, un tal Marzán. Y mi hermano, esto crea mucha confusión. O sea, yo le estoy llevando a cabo esto a ustedes porque yo le había prometido hace 2 años atrás que yo iba a buscar información y sigo buscando información hasta el momento, porque para aquel entonces yo hablaba con personas cubanas, hablaba con colombianos y hacía la misma pregunta. Hay quien me dijo que había, un colombiano me dijo que el primer latino en jugar las mayores era colombiano y que era un lanzador, pero que él vivió en Cuba. Entonces los cubanos dicen, no, él vivió en Cuba porque él era oriundo, nativo de Cuba. Y esa discusión está ahí todavía. Señores, si no llegamos honestamente a ningún lugar.
¿Qué pasa con los historiadores colombianos, los historiadores cubanos? Historiadores que, no sé, como que no se dedican, porque no ha salido hasta ahora ningún historiador de renombre que pueda decir y comprobar de que esto sucedió de esta forma, que estos sucesos históricos sucedieron así y que se compruebe que fue así. Y en eso pues los veo como muy atrasados, en el sentido de que sigue la contienda y la controversia de que no fue así, que el otro dice sí fue así, y viene un tercero y menciona hasta nombres que no se mencionaron anteriormente, y creo que no vamos a dar nunca con esto. Es una de las cosas que a mí más me interesa, llegar al punto realmente de qué fue lo que sucedió y quién fue el primer pelotero nativo de las mayores. Hay quien escribió un artículo y comenzó a hablar de esto, y de la noche a la mañana, así de momento, rompe a decir cuáles fueron los peloteros que estaban en el Salón de la Fama. Si estamos hablando del primer latino que jugó en las mayores, ¿qué tiene que ver eso con el tema de cuántos peloteros cubanos hay en el Salón de la Fama? No tiene que ver nada con eso. Entonces yo creo que la persona parece que no sabía más nada y saltó de tema para ocupar espacio. Y creo que esto está mal. Pero de todas formas ustedes se mantienen con la pregunta en mente, como la tengo yo, y la duda o varias dudas de quién estará correcto y quién no está correcto. Ahora, eso no quiere decir que yo voy a parar de buscar la información que yo quiero que sea concisa, verídica, porque voy a continuar. Han pasado 2 años y sinceramente como que no ha variado mucho el tema, ¿entiende? Ahora pues esto de las redes sociales va a seguir cambiando y van a aparecer todavía más personas escribiendo artículos sobre eso sin tener ninguna evidencia, sinceramente, para que se pueda corroborar lo que esa persona dice. Desgraciadamente, lamentablemente, ese es el mundo que vivimos. Pero yo voy a seguir tratando porque con tratar, pues, a veces se pierde la paciencia, pero nada más no se pierde dinero. Y hay que, a mí me motiva esto y me gustaría no quedarme con la duda. Y a muchos de ustedes les pasaría lo mismo, de no quedarse con la duda. Claro, no es que nos van a dar un premio, ¿se entiende? Por llegar a la verdad, pero sinceramente hace falta llegar a la verdad. De todas formas, yo les deseo a ustedes mucha suerte, gracias siempre por la atención prestada, cuídense mucho, que tengan mucha salud y suscríbase a estos podcasts de la vida deportiva con Dani Delgado, que cada día se ponen mucho, pero mucho mejor. Asegúrate de suscribirte al podcast para conocer las últimas novedades del mundo del deporte. Hasta la próxima.